quiero compartir un intercambio de ideas sobre la persuasión y la manipulación emocional. Las emociones condicionan a la conducta, modulan la toma de decisiones, son formas de reaccionar ante un suceso, están implicadas en las redes asociativas relevantes de la memoria, preparan al organismo para ejecutar acciones en determinadas condiciones, son parte de la adaptación, de la evolución de la especie, de la supervivencia. Es la base de las relaciones humanas, por lo que su estudio es imprescindible tanto en el marketing, la política, la enseñanza, etc. Comencemos hablando de la publicidad. En ella la información no es imparcial, busca influir a la audiencia. Los hechos se van a presentar de forma selectiva para fomentar una síntesis particular o provocar una respuesta más emocional que racional frente a la información presentada. Básicamente, los argumentos están estructurados para influenciar al consumidor, capturando su atención mediante la persuasión, basándose en falacias. Una falacia es un argumento que parece válido pero no lo es. Razonamientos erróneos que pretenden ser correctos o convincentes para sostener un argumento como válido. La apelación a las emociones es una falacia en la que se trata de manipular al oponente a través de ellas y que éstas influyan en el proceso de razonamiento en lugar de usar argumentos válidos, sirviendo como herramienta de manipulación y chantaje emocional, como vehículo para penetrar en el inconsciente de las personas. Entre ellas, apelar al miedo, al halago, a la compasión, al ridículo, al victimismo, a la culpa, al pensamiento ilusorio. Un capítulo aparte, motivo de otro video, es la victimización y la manipulación que lleva a la cultura de la queja. Personas que asumen el rol de víctima frente a la vida no piden directamente lo que desean, sino que envían mensajes imprecisos en forma de queja o lamento. Su carta de presentación es mostrarse como una víctima y persona vulnerable. El sujeto encuentra placer en manifestarse como una víctima ante los demás, hace exhibición de sus supuestas desdichas. Esta tendencia se caracteriza por una deformación pesimista de la realidad en la que el sujeto se regocija en el lamento y queda incapacitado para realizar cualquier tipo de autocrítica, eludiendo su verdadera responsabilidad. Es uno de los pilares de la cultura de la queja. El victimismo es un trastorno paranoide de la personalidad. Como esta mentalidad no siempre logra alcanzar los objetivos, esta conduce a su vez con facilidad a la desesperación, el conformismo ante el infortunio e incluso el resentimiento. La ira o el deseo de venganza contra lo que le rodea, formando un victimismo agresivo. Tema muy interesante que hablaremos en otra oportunidad. Continuando con apelar a las emociones. Tenemos el caso en que injustificadamente se acusa al contrincante de fascista. De esta forma, la opinión pública lo desatiende. Provoca un condicionamiento previo para la alienación masiva, un sometimiento emocional a priori que anula la capacidad crítica y facilita la instauración de un pensamiento único hegemónico. Es conocida esta como la falacia de reductio ad Hitlerum. Entre otras falacias tenemos la ad hominem, la del hombre de paja, el argumentum ad verecundiam. Hablemos de la persuasión, que es el arte de influir en los demás, en provocarles un cambio de actitud o adopción de una idea, convencerlos que hagan cierta cosa. Incluye negociar con los demás en beneficio propio. Es una habilidad social que se basa en la empatía y en la inteligencia emocional. Si hablamos de los métodos de persuasión, la idea es establecer cierta credibilidad. Cuando alguien cree que lo quieren manipular, ocurre que reafirma su postura, haciendo más difícil el proceso de ser persuadido. Es la tendencia a resistirse a aceptar lo que entra en conflicto con las propias creencias, de forma que uno termina reafirmándolas más aún y se obtiene el efecto contrario. A la hora de persuadir, debe concentrarse el mensaje en las emociones.
pero se debe mantener el equilibrio entre la lógica y los sentimientos. Es clave en la persuasión ser persistentes e insistentes con lo que se peticiona. Según algunos estudios, los mentirosos patológicos tienen un 20% más de materia blanca. Entonces vemos que hay un vínculo entre la persuasión y la mentira. La mentira es más compleja que la verdad. Mentir supone un esfuerzo enorme mental. Implica controlar las emociones para que parezca todo creíble. Hay que suprimir a la verdad. La gente es convencida fácilmente por otra si se siente atraído por ella, y además se crea un ambiente adecuado para someter a la persona a la persuasión. Las palabras llenas de emoción son persuasivas. Los elogios, el reconocimiento y la aceptación también actúan como elementos de manipulación y persuasión. Mediante la sugestión somos inducidos a pensar o sentir en una determinada dirección. Otro elemento para persuadir es el poder de la escasez. Percibir escasez genera demanda. Por ejemplo, aquellas ofertas que dicen estar disponibles durante un tiempo limitado incitan así al consumo. Las oportunidades siempre son más valiosas y emocionantes cuando son escasas y están menos disponibles. La validación social también influye como un elemento de persuasión. Tendemos a cambiar nuestras percepciones, opiniones y comportamientos de acuerdo con las normas del grupo. Consideramos que el comportamiento es más correcto cuando vemos que lo tienen otras personas. Si realizamos un experimento, es muy probable que si alguien señala hacia el cielo y mira, los demás también miren. O si un sujeto cruza de manera imprudente la calle, seguramente alguien lo va a acompañar. Como si existiera una especie de instinto de rebaño gregario. El área anatómica responsable de la empatía y el control de los impulsos es la corteza prefrontal, que se termina de desarrollar alrededor de los 25 años. Que en comparación con otras especies, la nuestra tiene un mayor desarrollo y es indispensable para la vida en sociedad de forma correcta. Los grandes persuasivos o manipuladores son muy empáticos, muestran un buen manejo y control de las emociones y de su audiencia, son muy agradables y manejan muy bien su lenguaje corporal para convencer. Utilizan bien sus gestos y mímica facial, expresiones y tono de voz. Son fundamentales para que la gente escuche los argumentos. En la persuasión, a veces es menos importante lo que dices que cómo lo dices. Conectan estas personas rápidamente, no presionan, establecen sus ideas con asertividad y confianza, sin tener que ser agresivas. Es mucho más poderosa la persuasión que la violencia porque se logra convencer al otro de manera voluntaria a hacer lo que uno quiere sin tener que recurrir a la fuerza. No discuten vehementemente porque saben que la sutileza es mejor. No son impacientes o demasiado insistentes. Saben darle tiempo al otro. No son temerosas. Las ideas de las personas inseguras se ven deficientes y poco convincentes. Las personas persuasivas son claras y concisas. Finalmente, todo esto se trata de artilugios de supervivencia dentro de la sociedad, donde quien tenga mayor habilidad social mejor puede comerciar y relacionarse. Por lo tanto, estamos hablando de una manipulación sutil. La estrategia del control basada en la fuerza, el temor, la amenaza, es efectiva, pero solo a corto plazo. En cambio, la influencia más duradera y sostenida es llevar a creer a la víctima que la están ayudando. Luego, intencionalmente, se someterá a pruebas sucesivas y amenazará con abandonarla. Este intento de abandono ejercerá el mismo impacto de rechazo que puede ejercer el abandono por parte de un ser querido. Cuando los demás hacen algo por nosotros, sentimos una fuerte necesidad, incluso una presión para devolver el favor. De aquí nos vamos al lavado cerebral, también conocido como adoctrinamiento, reeducación.
consiste en la aplicación de diversas técnicas de persuasión, sean coercitivas o no, como la concesión selectiva de recompensas, de forma de crear las sinapsis necesarias, llegando el individuo a alienarse y realizar actos que se le han indicado o programado que haga sin ningún conocimiento de por qué hace dichas cosas. Todo esto se logra con el poder de la seducción o estimulación subliminal más sugestión, que puede ser lograda mediante el adoctrinamiento, la publicidad o la propaganda, el aprendizaje, etc. Sabemos la distinción, ¿no?, entre publicidad y propaganda. Cuando uno hace publicidad, lo que busca es un rendimiento económico y comercial, quiere vender algo material o algún servicio. En el caso de la propaganda, en cambio, es vender ideas, opiniones, dar a conocer una doctrina, una creencia. El término propaganda apareció por primera vez en 1622, cuando el Papa Gregorio XV creó la Sagrada Congregación para la Propagación de la Fe. En el origen, igual que en la actualidad, la propaganda trata de convencer al mayor número de personas acerca de la veracidad de un conjunto de ideas. El objetivo es influir en el sistema de valores y en la conducta. Estos programas se establecen en el sujeto durante la infancia, a una edad en que su sentido crítico está aún muy poco desarrollado y acepta con facilidad y naturalidad todas las sugerencias provenientes del exterior. Hoy en día, estos estudios de la emoción se encarga mucho el neuromarketing. Por ejemplo, la publicidad subliminal es algo, si bien ilegítimo, porque viola las libertades de los consumidores, imponiendo el derecho a consumir algo que realmente no deseamos mediante la alteración de nuestra percepción, porque es poco ético influir en los gustos y necesidades de las personas utilizando el subconsciente. Atenta contra los derechos del consumidor y podría ser un arma. No se sabe con exactitud cuáles son las repercusiones en el receptor. Los mensajes subliminales pueden encontrarse en textos, gráficos, sonidos o ilusiones ópticas. En la cinematografía, por ejemplo, se utilizan los recursos audiovisuales como herramientas para transmitir inevitablemente mensajes subliminales al público. Analizan la emoción, la atención y la memoria evocadas por estímulos, con el objetivo de tener datos acerca de la reacción del consumidor y mejorar la gestión de tácticas destinadas a mercadotecnia y ventas. Cuando consumimos un material audiovisual, inevitablemente percibimos de manera inconsciente información como los colores, que tienen un fuerte impacto emocional y evocan todo tipo de sensaciones, los sonidos o incluso el ruido blanco. El mensaje subliminal nos da una orden, pero la persona no lo percibe de forma consciente. Están influenciando nuestras mentes a que hagamos algo. Una imagen transmitida durante la 10ª parte de un segundo pasa desapercibida por la mente consciente, pero aún así es percibida inconscientemente. En laboratorios se investiga, por ejemplo, la conductancia eléctrica de la piel, la electromiografía, el electrocardiograma, se hace seguimiento de ojos, eye tracker o la resonancia magnética funcional. En fin, hablamos de la persuasión, la sugestión, las falacias, la inteligencia emocional, el neuromarketing, el mensaje subliminal, el lavado cerebral, la manipulación. Bueno, continuaremos en otro video, vamos a seguir profundizando estos temas. Les agradezco por haber escuchado y espero sus comentarios.